y su visión desde la academia, desde esa trinchera que tiene el doctor también en el sentido de siempre estar brindando su criterio, su opinión sobre temas tan relevantes. ¿Cómo receta nuestra señal, doctor? Bienvenido, es Alberto Quintana, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de I99 y en general para todos los oyentes de mi querida Guayaquil. Gracias, acá está su tierra. Siempre, pues yo sé que está presente acá en esta calurosa parte de la patria. Oiga, doctor, antes de meternos al tema, al análisis del asunto de esta propuesta, ¿no?, de viabilidad para la Asamblea Constituyente, le quería consultar, ¿no?, estando allá en Quito, justamente hoy se iniciaba este proceso, ¿no?, este proceso de recolectar firmas para ver si se le da cabida, si se le da forma al proceso de revocatoria del mandato del señor alcalde, el doctor Pavel Muñoz. Más allá de la figura, más allá de este tema, ¿qué implica todo esto, ¿no?, para la administración del distrito metropolitano, para Quito, para su gente? ¿Qué significa este tema, ¿no?, en el marco de la gobernanza local? Bueno, yo creo que esto hace parte de este ambiente de polarización, crispación y conflicto sociopolítico que se deriva de los resultados de las elecciones de segunda vuelta del domingo 13 pasado. Yo creo que esto se enmarca justamente en ese orden de ideas, en esa incapacidad de nuestra clase política de lograr consensos mínimos y más bien recurrir a medidas bastante autoritarias, como por ejemplo la realización de una asamblea constituyente que gira alrededor de un cambio de reglas completo, y en lugar de generar un paciente proceso de construcción de consensos desde los diferentes sectores. Así que yo creo que de alguna manera el alcalde de Quito se convierte en una suerte de víctima colateral de las elecciones de segunda vuelta y bueno, aparte que su gestión no le ha ayudado mucho tampoco, y su actitud, por decirlo de alguna manera, tampoco es la mejor. Vemos un municipio totalmente pasivo, un municipio de Quito que siempre ha sido el faro que guía a los demás municipios del país. Vemos un municipio sin liderazgo, un municipio que cumple, o mejor dicho, que trata de cumplir el día a día de sus labores, pero sin generar un proyecto ni siquiera a mediano plazo. Así que yo creo que las cosas se le vienen muy complicadas al señor Muñoz. Claro, y sobre todo, ¿no? Ya habrá, en algún momento dedicaremos un tiempo, una entrevista exclusivamente para hablar de esta necesidad, ¿no?, de incluso introducir modificaciones, cambios en lo que tiene que ver con los modelos de desarrollo en los gobiernos locales, porque eso también yo creo que es un pendiente, ¿no? Lamentablemente desde los gremios GACS, llámese por ejemplo la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana, en el caso de las prefecturas el CONGOPE, y si hablamos de juntas parroquiales rurales, CONAGOPARE, como que no se impulsa también, ¿no?, esas mejoras en los modelos de desarrollo que de alguna manera permitirían, por ejemplo, digo yo, ¿no?, utilizar mejor los recursos públicos, ¿no?, satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población, e incluso pues poder emprender todas esas obras de infraestructura y saneamiento básicos que de alguna manera pues les asigna el COTAD a estos niveles de gobierno. Metiéndonos ya de lleno, doctor, ya veo que usted pues... Solo una claro, pequeña acotación, Claro. Yo creo que uno de los temas que ha hecho mucho daño a los gobiernos autónomos descentralizados es el haber sido de alguna manera convertidos en un alfil del ajedrez político nacional. Es decir, a la alcaldía de Quito, a la prefectura de Pichincha, se les ve más en función del aporte que pueden dar al proyecto de poder nacional de la Revolución Ciudadana, que a un proyecto individualizado de Quito o de Pichincha, ¿no? Entonces yo creo que eso le ha hecho mucho daño a estos gobiernos autónomos, a estos GATS, porque se han convertido, insisto, en una suerte de alfil o peón dentro del ajedrez político nacional, y eso han terminado siendo licuados y engullidos por la política nacional, cuando son gobiernos muy fuertes que deberían haber, que por sí solos deberían constituirse en proyectos en sí mismos.
pero han sido de alguna manera licuados en un proyecto nacional que el día domingo pues no se pudo dar, y ahora tenemos las consecuencias, ¿no? Como dije, esto me parece que es un efecto colateral de los resultados de la segunda vuelta. Daños colaterales, ¿no? Y gravísimo pecado aquellos, ¿no? De caer, lamentablemente, pues, en estos temas, ¿no? Porque exactamente, yo concuerdo totalmente con usted, deberían de tener, pues, ese alcance, estas dos entidades que usted, pues, ha señalado. Ahora, yo creo que, y ahí vamos a coincidir también, es necesario, ¿no?, emprender una reforma integral en lo que tiene que ver con los temas del Estado, con la estructura del Estado. ¿Cuál debería de ser el camino? Usted ya señalaba, ya le escuché algo referente a esto, ¿no? Esta cuestión de impulsar exclusivamente Asamblea Nacional Constituyente, que puede derivar, y a veces la gente no dimensiona, el tiempo, el desgaste y todo lo que conlleva, ¿no? ¿Cómo podríamos ir dándole forma a ese cambio, doctor? Mire, a mí el tema de la Asamblea Constituyente me parece un proyecto sumamente arriesgado en lo político para el propio gobierno y sumamente arriesgado en lo institucional para el país. Empecemos por esto segundo. ¿Cuáles son los riesgos de una Asamblea Constituyente en lo institucional? En primer lugar, para la legitimidad de una Asamblea Constituyente, es necesario, sin lugar a dudas, que se den ciertos requisitos. Una asamblea constituyente no significa cambiar temas puntuales de la Constitución. Porque para eso están los mecanismos de las enmiendas y de las reformas constitucionales. Es decir, no se necesita una asamblea constituyente para cambiar temas puntuales que se consideran que pueden mejorarse en una Constitución, y que de hecho los hay. Hay cosas que se pueden cambiar. El tema del Consejo de Participación Ciudadana, temas sobre justicia, temas, el exceso el hiperpresidencialismo que tenemos, que termina conspirando contra la estabilidad de los propios gobiernos. Bueno, hay muchos temas que se pueden debatir y que se pueden cambiar. Pero una asamblea constituyente implica reescribir totalmente la Constitución, es decir, ir hacia una nueva Constitución, no hacia la misma Constitución con reformas puntuales, no, hacia una nueva Constitución. Y esto pues requiere de ciertos requisitos, ¿no? Porque se puede generar una concentración excesiva de poder y una deriva autoritaria. Durante el periodo constituyente, los mecanismos normales de control político quedan debilitados. Si el Ejecutivo, por ejemplo, domina el proceso, puede aprovechar a Constituyente para acumular facultades extraordinarias, neutralizando al Legislativo y subordinando a la justicia. Esto ya ha ocurrido en otros países donde la Constituyente sirvió de atajo para perpetuar a un grupo en el poder. En el caso ecuatoriano, existe el riesgo real de que se eliminen los actuales límites a la reelección presidencial, por ejemplo, o se disminuyan las facultades de organismos autónomos, consolidando un hiperpresidencialismo que sería luego difícil de revertir. Por otro lado, se produce un debilitamiento del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica, porque un proceso constituyente introduce un periodo prolongado de incertidumbre normativa. Las reglas vigentes pueden quedar en suspenso o ser reemplazadas en corto tiempo, lo que genera confusión en ciudadanos, funcionarios, inversionistas, en todos. La simple expectativa de que todo el ordenamiento va a ser cambiado mina la confianza en las instituciones. Esa incertidumbre pues, podría agravar la crisis económica al ahuyentar la inversión y paralizar iniciativas, en espera de que vengan las nuevas reglas de juego. Además, si la nueva Constitución no goza de consensos amplios, su legitimidad será cuestionada y la conflictividad podría trasladarse al plano jurídico con impugnaciones y resistencia a su aplicación, o peor todavía, al plano político, lo que le pasó a Lasso. Mire, Lasso convoca una consulta popular con preguntas muy sensatas, como por ejemplo, ¿está usted de acuerdo que se elimine la facultad del Consejo de Participación Ciudadana de nombrar a las altas autoridades de control y de justicia, que es algo que la ciudadanía venía clamando desde hace rato? ¿O está usted de acuerdo en que la Fiscalía General del Estado sea un órgano autónomo del Consejo de la Judicatura? Una autonomía que desde hace rato la Fiscalía General del Estado exige. Y perdió. ¿Y perdió por qué? Porque a la final estos ejercicios de democracia directa, estos ejercicios en donde el soberano, el pueblo, tiene que ir a votar en una elección, se convierten en ejercicios plebiscitarios en donde lo que se vota no es si la Constitución es buena o mala,
sino si me cae bien el gobierno o no. Entonces, el resultado final de la constituyente va a depender en mucho, es decir, el resultado final que tiene que ser esa nueva constitución con la que supuestamente nos vamos nos vamos a regalar, por decirlo de alguna manera, pues va a depender del nivel de popularidad con el que esté el gobierno en ese momento, ¿verdad? Y si es que tenemos un gobierno debilitado por que hubo muchísimos sequías factores, y volvieron los apagones, porque llovió demasiado, porque hay porque hay una ola de delincuencia, por un montón de factores, muchos de los cuales ni siquiera están en total control del propio gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Pues que simplemente pasar lo que sucedió en Chile. sí. En Chile, pues usted recordará que tras un periodo de inestabilidad constituyente y además luego de un proceso, pero además constituyente ejemplar, porque fue un proceso constituyente con construcción de consensos, con una cantidad de cosas, el 62% de los votantes chilenos rechazó la propuesta de nueva constitución en el plebiscito ratificatorio. Esto evidencia que sin el consenso suficiente, un proyecto constitucional puede naufragar y agravar la incertidumbre. Claro. Imagínese usted un desenlace similar en Ecuador. Eso dejaría un vacío institucional y una ciudadanía todavía más desencantada. Claro, exactamente. Somos emotivos. Los ecuatorianos y los latinoamericanos somos súper emotivos y hoy pensamos de una manera y solamente transcurren 48 horas y podemos dramáticamente cambiar. Eso obedece a circunstancias que van más allá de nuestro carácter, ¿no? Más allá de si somos noveleros o emotivos. El tema es que en Latinoamérica en general y en Ecuador en particular, los procesos constituyentes no han sido serios. Claro, y ya vamos a seguir abordando en eso. Permítame, Sebastián Díaz va a continuar y ya vamos a seguir analizando incluso esas experiencias que ya hubo, ¿no? Que ya hubo hace poco en la reciente historia política de nuestro país. Sebastián. Doctor García, buenas tardes. Creo que la mayoría Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, la mayoría de ecuatorianos estamos de acuerdo que nuestra Constitución necesita ciertas reformas, pero a veces existe esta visión errónea que el país se refunda con una nueva Constitución, sino debe ser como la continuidad que debe existir en la misma. Lo que me preocupa, o a muchos ecuatorianos les puede preocupar, es esta regresión, modificación o hasta eliminación de ciertos derechos constitucionales que ya están escritos, ya que va a ser, digamos, nuevamente escrita la Carta Magna. ¿Qué garantía o qué nos puede garantizar el Estado ecuatoriano o los redactores de esta nueva Constitución que no existirá ese tema de los derechos? Mire, ninguna. Hay un riesgo de retrocesos en derechos y principios democráticos. Abrir por completo el texto constitucional implica que también están en juego los derechos y garantías vigentes. Sin una agenda clara, y que hasta ahora no la vemos, porque no se nos ha presentado, sin una agenda clara de mejoramiento, se corre el peligro de que sectores con visiones regresivas impongan recortes a derechos adquiridos. Por ejemplo, en materia de participación, de pluralismo, derechos de minorías o protección medioambiental. Una constituyente dominada por intereses particulares podría dar marcha atrás en aspectos progresistas de la Constitución vigente. Y esto desmantelaría las instituciones de control ciudadano o debilitaría la tutela de derechos en nombre de alguna modernización espuria. Este riesgo es especialmente alto si no hay la deliberación pública suficiente. La ciudadanía podría ver recortadas sus libertades sin darse cuenta en el fragor del proceso, y eso sería muy grave. Y por otra vía, recordamos la consulta popular que ya fue realizado durante el periodo del presidente Daniel Noboa, y 2 preguntas ganó el no, que fueron el arbitraje internacional y el contrato por horas. ¿Estas 2 opciones pudieran ser incluidas en esta Asamblea Constituyente o no? Mire, en principio, insisto, al partirse de una apertura completa del texto constitucional y por lo tanto el asumir que la facultad constituyente es una facultad omnímoda y de poderes totales, porque además yo le garantizo que antes de 15 días la Asamblea Constituyente se declarará de poderes totales y empezará a hacer cosas que no está facultad, como pasó con la Constituyente de Montecristi. Por ejemplo, votar a los funcionarios que están en los órganos de control y de justicia y poner nuevos y afectos.
eso lo va a hacer. Y claro, con todo esto lo que va a generar es mayor incertidumbre, dinamita la poca institucionalidad que tenemos. Deja en el aire cualquier proyecto de construcción de institucionalidad, tanto en lo económico, inversión extranjera, pero sobre todo en lo jurídico, la seguridad jurídica, que es lo que tanto nos falta, y que en mucho es la responsable incluso de los problemas de inseguridad ciudadana, porque resulta que, claro, tenemos una inseguridad jurídica tal que se sienten más a gusto y más cómodos en el ámbito judicial los delincuentes que los ciudadanos. Entonces, claro, si pasa esto, seguimos horadando esa institucionalidad. Y lo que logramos, pues, es menoscabar todavía más la confianza de la ciudadanía en el sistema y en el Estado. Hay mucha parte del sector político que apunta y señala que la Constitución es el culpable de la inseguridad que tenemos porque le da derechos, es garantista, lo hacía los delincuentes. ¿Pero qué derechos? Pero por favor, los que dicen eso, es como, vea, es como la semana pasada que estuvimos en Semana Santa, ¿no? Le acusaban a Jesús de ser el primer socialista y uno se mata de la risa porque dice, el que dice eso definitivamente no leyó ni la tapa del Capital de Marx. Igual, acá ahora, en esta semana, ya se le ha acusado a la Constitución de socialista, pero una Constitución que consagra la propiedad privada, que consagra la estructura democrática del Estado, que establece la libertad de cultos, que establece la celebración de elecciones de manera periódica. Pero ¿por dónde se les ocurre que puede ser marxista? ¿De dónde se les ocurre que puede ser socialista? Igual, otra de las tonterías, de las bobadas que se escucha, es que la inseguridad en mucho se debe al marco constitucional. Por favor, deme una norma constitucional que cambiando pueda generar mayor seguridad ciudadana. El problema de la seguridad ciudadana es un problema socioeconómico, es un problema sociocultural y socioeconómico, no es un problema constitucional, porque si no, hace rato que todos los países con problemas de seguridad grave habrían cambiado sus constituciones y lo habrían resuelto, porque la gente no es idiota. No, los problemas de inseguridad se tienen que arreglar al mediano y largo plazo, con políticas sociales, no con cambios constitucionales. Nos siguen vendiendo, como dicen en España, nos venden la moto, es decir, nos siguen vendiendo el cuento, uno tras otro, de que con cambios normativos vamos a tener sociedades más seguras. Acuérdese usted en 2014 cuando se nos dijo que con la expedición del Código Orgánico Integral Penal íbamos a poder controlar la delincuencia. Está hoy más desatada que nunca. Entonces no es un problema de normas, es un problema de estructuras socioeconómicas. Si tenemos un gran segmento de 16 a 25 años que no puede acceder a los colegios, que no pueden acceder a las universidades y que por tanto tampoco pueden acceder al sistema laboral, y luego coincidencialmente resulta que ese mismo segmento es el que nutre a los grupos de criminalidad organizada con nuevos soldados cada día. Entonces, quiere decir que algo estamos haciendo mal y que no es la Constitución la que nos va a resolver el problema. Doctor, entonces, este sector que culpa a la Constitución del tema de inseguridad, ¿no pudieran aplicar leyes dentro, digamos, de esta Constitución que sean excesivamente punitivas y vean el tema como un castigo y no justicia, que atente a los derechos humanos? Primero que hoy por hoy, a estas alturas de la historia, el Ecuador, como signatario de varios tratados internacionales, como la Convención de los Derechos Humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, tampoco es que puede cambiar la Constitución como le da la gana y superar ciertos límites jurídicos mínimos que ya ha sido establecido por el sistema interamericano. Por ejemplo, no podríamos poner, por decirle algo, pena de muerte. No podríamos instaurar la tortura como mecanismo de castigo, por ejemplo. Entonces, eso no podemos hacer por muy constituyentes que nos creamos, ¿no? Y claro, además que ninguna de esas medidas al final del día lograría resolver el problema de la inseguridad, que insisto, tiene problemas socioeconómicos. La gente tiene una estructura socioeconómica. La clase política trata siempre de rehuir esta discusión, este debate. ¿Por qué? Porque eso implica reconocer la necesidad de que es necesario generar políticas sociales y sobre todo inversión social. Porque claro,
Los mismos que dicen, es que la Constitución es la culpable de la inseguridad ciudadana, y dicen, bueno, es que hay que cambiar la Constitución. ¿En qué? Es que tenemos que abrir, por ejemplo, tenemos que abrir la puerta a la inversión privada en sectores estratégicos. Y uno dice, pero ¿y qué tiene que ver uno con el otro? ¿O será que lo que realmente interesa al modificar la Constitución no es la inseguridad ciudadana, sino abrir la puerta a que los sectores privados puedan administrar los sectores estratégicos que resultan rentables? Porque obviamente los que no resultan rentables, pues ya nadie le interesa. Usted se acordará, por ejemplo, que en el año 90 la gran discusión y gran debate era si se privatiza o no se privatiza la empresa de teléfonos. Pues resulta que 30 años después a nadie se le ocurriría comprar la empresa telefónica, porque nadie usa el teléfono normal, todo el mundo usa el teléfono celular. Y es más, ahora con los nuevos mecanismos de comunicación, WhatsApp y otras aplicaciones, ya nadie usa siquiera el teléfono, ni siquiera el celular como celular, sino como mecanismo de comunicación a través de estas aplicaciones. Antes había todo un rollo con los llamados callback y backups y no sé qué, que eran mecanismos para comunicarse internacionalmente sin pagar a la empresa telefónica. Ahora a nadie se le ocurriría llamar del teléfono normal internacionalmente, cuando lo puede hacer gratis por WhatsApp, Signal o cualquiera de las aplicaciones. Entonces, en la medida que van cambiando los tiempos, van cambiando también los intereses. Hoy por hoy, los intereses del gran capital son otros. Vemos que ya en este momento los grandes mercados y las grandes economías están dominadas por las grandes tecnológicas. Y es por ahí por donde va la cosa. Entonces está el momento en que, pero obviamente Ecuador, como no es un país con tecnología, no es un país industrializado siquiera, ¿qué es lo que tenemos nosotros todavía? Recursos naturales. Entonces está, vamos a privatizar un sector, vamos a privatizar un campo que ya viene explotándose con reservas probadas desde hace un montón de años, como se trató de hacer hace un mes y medio con Sacha. Entonces, que nos digan exactamente cuál va a ser la agenda. Porque sin agenda, cualquier cosa juega. Y eso no está bien. Lo primero en el debate, ¿no? Responsabilidad y transparencia, eso es lo principal. Un comentario final de su parte, ¿no? Porque nos estábamos acordando de todos estos procesos. Y de acuerdo en aquello, no se trata de normas, ¿no? Porque si fuera de normas, empezamos hablando de los gobiernos locales, en el 2010 entró en vigencia el COTAC, ¿no? Si fuera de normas, desapareció la ley de régimen municipal y provincial y tuviéramos pues un modelo de gestión súper más llevadero, ¿no? Y no es así. Un comentario suyo, y justamente cuando estábamos en esta etapa de retorno a la democracia, si mal no recuerdo, 15 de enero de 1978, estando en plena dictadura, todavía con el triunvirato, y ahí a la cabeza de este equipo estaba el coronel Richelieu Le Boyer, ¿no? Se emprendió aquello de la preparación del referéndum constitucional. 15 de enero de 1978, los ecuatorianos tuvieron que ir pues a decidir si se iban por la nueva constitución o la del 45, de 1945 reformada. Esa fue, en este último tramo de la historia política del país, la primera experiencia en esta materia. Después, con la caída del presidente Bucarán, en el 97 tuvimos esa asamblea que paradójicamente terminó en el cuartel, ahí en la escuela de guerra del ejército, ¿no? Allá por San Rafael, justamente en funciones. Eso fue 97-98, y luego tuvimos la del 2007-2008. ¿Qué nos ha dejado como experiencia que deberíamos de tener en consideración ahorita que estamos analizando, debatiendo y viendo posibilidades de emprender estas reformas, doctor? Mire, yo creo que la experiencia que nos dejó Montecristi, que fue una experiencia bastante autoritaria, no la podemos echar a saco roto. Yo creo que tenemos que aprender la lección de lo que pasó ahí, porque en 2008 tuvimos un proceso constituyente que fue bastante autoritario, bastante autoritario, en donde como resultado, pues, lo que tuvimos es un desmantelamiento de las instituciones de control ciudadano y sobre todo la concentración de poderes en manos de un solo grupo político. Esa experiencia debería aprenderse y de ninguna manera repetirse. Y lastimosamente pues estamos viendo que
hay sectores que piensan que, bueno, ahora sí lo vamos a poder hacer, pero nosotros. Mire lo que pasó, además, las experiencias internacionales en Bolivia, ¿no? La Asamblea Constituyente, liderada por Evo Morales, generó también una polarización muy fuerte. Si bien la Constitución de 2009 de Bolivia consagró un Estado plurinacional con fuertes derechos para los pueblos indígenas y reforzó el rol social del Estado, este proceso estuvo marcado también por la exclusión de la oposición, que terminó abandonando la Constituyente y denunciando imposiciones. Así que estas experiencias yo creo que no debemos echarlas fuera. Tenemos que asumir que que no podemos cada 15 años tratar de reinventar el país y sobre todo tratar de reescribir desde cero nuestro marco constitucional. Esto es jugar al ave fénix, ¿no? Es morir en las cenizas y tratar de las cenizas de resurgir, pero hacerlo eso cada 15 años. Así no se puede construir un Estado coherente, así no se puede construir institucionalidad. Mire, los procesos constituyentes en la tradición anglosajona o en la tradición europea han sido siempre aditivos, han sido siempre incrementativos. Es decir, vamos a reformar la Constitución para poner este nuevo derecho o para establecer este nuevo límite al ejercicio del poder. Acá no, acá queremos reescribir de cero. Y por supuesto, quien tiene a cargo esa tarea, o más bien dicho, quien tiene el poder de reescribir, pues siempre lo quiere hacer a su imagen y semejanza. Entonces, a su medida más o menos. Así es, exactamente. Entonces, así no se puede generar una estructura institucional adecuada. Doctor, agradecerle por estos minutos, por estas líneas de orientación que son importantes en esta hora de debate, de análisis nacional. Abrazo inmenso desde su querida Guayaquil. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente un saludo para todos los oyentes. Fuerte abrazo para mi querida Guayaquil. Es Ramiro García Falconi, experto en materia constitucional, hombre de academia también, y por supuesto líder de opinión de nuestro país. Son las 18 horas en punto.